La ventisca aullaba contra las ventanas como algo vivo. Hambriento. Calvin estaba en la puerta, mirando a dos chicas temblando con abrigos de diseño, cubiertos de hielo. Rostros gemelos, quizá de 22 años, ojos abiertos con algo más que frío. Miedo tal vez, o algo más oscuro. Solo íbamos a quedarnos una noche, susurró una de ellas con la voz quebrada. Su hermana le apretó la mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Calvin miró más allá de ellas, hacia la pared blanca que se tragaba su porche, y luego a su hija de 7 años, que se asomaba por detrás de su pierna, curiosa y esperanzada. Dos desconocidas, las dos a la vez, en una casa apenas para dos. Debería haber dicho que no. Pero el viento aullaba y las chicas parecían tan pequeñas contra la tormenta, y algo en su desesperación le resultaba familiar, como si estuvieran huyendo de algo más que el clima. Las dos a la vez, se oyó decir. La pregunta le pesaba en la mente y ninguna de las chicas respondió porque ambas sabían que una noche era mentira. Lo que realmente preguntaban era si las cosas rotas podrían encontrar refugio en un lugar ya agrietado, y si 3 semanas atrapadas en la nieve las salvarían o las enterrarían. Calvin había aprendido a leer el silencio como otros hombres leen el periódico. En los 8 años transcurridos desde que la madre de Rosie se fue, no murió, no desapareció, simplemente se fue, había adquirido fluidez en el lenguaje de las cosas no dichas. La forma en que Rosie dejó de preguntar por su madre después del 3er cumpleaños sin una tarjeta. La forma en que los vecinos dejaron de invitarlos a barbacoas después de que él se negara demasiadas veces. La forma en que su propio reflejo en el espejo del baño dejó de encontrarse con sus ojos alrededor del 4.º año. Así que cuando las dos niñas temblaban en su puerta, oyó todo lo que no dijeron. El corte caro de sus abrigos contra el temblor de sus manos. La forma en que se miraron antes de hablar. Una conversación silenciosa en lenguaje de gemelos, los teléfonos celulares en sus bolsillos. Podía ver la silueta que afirmaban que estaba muerta. La desesperación, que no tenía nada que ver con el frío y todo que ver con la clase de carrera que no deja una dirección a la que reenviar. Entra, dijo, haciéndose a un lado, antes de que te congeles en mi porche. La más alta, que luego se presentaría como Bayelit, dudó. Su hermana, Iris, la empujó para entrar en el calor. Calvin observó cómo la mirada de Bayelit recorría la pequeña sala de estar. Un sofá de segunda mano con una manta cubriendo el reposabrazos roto. Una televisión de hacía 2 décadas. Los dibujos de Ross pegados en cada pared disponible. Una galería de hijos pintados con crayones y familias con palitos. El lugar estaba limpio pero desgastado, querido pero claramente en apuros. Vio el momento en que los hombros de Bayelit se relajaron, un cálculo completándose tras sus ojos. Gracias, dijo Bayelit en voz baja. Entrando. No seremos ninguna molestia. Las molestias, pensó Calvin, ya habían entrado por su puerta, pero la cerró de todos modos, sellándolos a todos dentro contra el aullido blanco. Del exterior. Rosie emergió completamente de detrás de su pierna, mirando a las gemelas con la curiosidad sin filtros de la infancia. Parecen iguales, anunció. Son mágicas. Iris rió, un sonido como de cristales rotos, agudo e inesperado. No son mágicas, solo gemelas. Siempre quise una gemela, dijo Rosie con solemnidad. Así nunca estaría sola. El silencio que siguió fue del tipo que Calvin había aprendido a leer. Vio que Iris y Bayelit intercambiaron otra mirada, algo herido cruzándose entre ellas. Solos. La palabra flotaba en el aire como humo. Déjame traerte ropa seca, dijo Calvin, yendo hacia el pasillo. Te quedará demasiado grande, pero es mejor que la hipotermia. Regresó con pantalones de chándal y camisas viejas de franela, y los vio desaparecer en el baño. Rosie se subió al sofá, con la mirada fija en la puerta cerrada. Se quedan para siempre, susurró. Solo esta noche, dijo Calvin. La mentira le supo familiar en la lengua.
Llevaba años contándole mentiras cómodas a Rousi. Tu madre te quiere. Solo está ocupada. Estamos bien. Todo va a salir bien. ¿Qué más daba? Cuando las gemelas salieron, bañadas en su ropa, parecían más jóvenes, más pequeñas. Iris se había recogido el pelo mojado, dejando al descubierto un rostro que habría sido hermoso de no ser por el cansancio grabado en cada línea. Violet llevaba el pelo suelto, ocultándose tras él como una cortina. He hecho sopa, dijo Calvin, señalando la cocina. No es mucha, pero está caliente. Se sentaron alrededor de la mesa pequeña. 4 personas en un espacio para 2. Calvin había dividido la sopa en 4 tazones, cada uno un poco menos lleno de lo debido. Rousi comió rápido, con hambre, acostumbrada a las comidas que necesitaban estirarse. Las gemelas comieron despacio, con cuidado, como quienes han olvidado lo que se siente el hambre, pero recuerdan algo peor. Se supone que la tormenta dura unos días, dijo Calvin, sirviendo caldo con una cucharada. Las carreteras no estarán despejadas. Hasta al menos el miércoles. ¿Miércoles? Iris repitió la palabra, extraña en su boca. Miró a Violet. Está bien. Violet intervino. Rápidamente. Está bien. Agradecemos su hospitalidad. Rousi miró. Entre ellos, percibiendo el trasfondo. ¿A dónde ibas, Rousi? Advirtió Calvin con suavidad. A ninguna parte, dijo Iris, y la honestidad en su voz hizo que Calvin levantara la vista. No íbamos a ninguna parte. Solo nos íbamos. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Rousi. Violet dejó la cuchara. Ir a un lugar significa que tienes un destino. Irse significa que solo necesitas no estar donde estabas. Rousi lo consideró con la seriedad de una niña que entendía más de lo que debía. Nosotros también nos fuimos, dijo finalmente. Antes de aquí. Papá dijo que íbamos a un lugar mejor, pero creo que solo nos íbamos. Calvin sintió una opresión en el pecho. Nunca había oído a Rousi expresarlo así. El apartamento del que habían huido cuando el alquiler se duplicó, los trabajos que había perdido. La lenta y agotadora migración a esta pequeña casa en las afueras del pueblo donde nadie hacía preguntas y el alquiler era barato porque no había nada más cerca. Pero este lugar es mejor, continuó Rousi, ajena al peso de sus palabras. Porque papá está aquí. Eso lo convierte en un lugar, no en ningún lugar. Los ojos de Iris estaban húmedos. Apartó la mirada. Rápidamente, parpadeando. Violet metió la mano debajo de la mesa y encontró la mano de su hermana. Otra conversación silenciosa que Calvin no debía oír. Después de cenar, les preparó el sofá. Trajo todas las mantas que tenía. Siento que no haya más espacio, dijo. La casa es pequeña. Es perfecta, dijo Iris, y lo decía en serio. Los dejó allí y acostó a Rousi en la habitación que compartían. La casa solo tenía 2 dormitorios. El segundo no era realmente un dormitorio, solo un trastero reconvertido donde Calvin había colocado un colchón en el suelo. Él y Rousi lo compartían, la pequeña cama de ella contra una pared, el colchón de él en el suelo contra la otra. Por la noche, se oían respirar. Algunas mañanas, se despertaba y la encontraba acurrucada en su colchón, buscando calor o consuelo, o simplemente la seguridad de que no estaba sola. Esa noche, se durmió rápidamente. Agotado por la emoción de las visitas, Calvin yacía en su colchón, escuchando cómo la casa se acomodaba. Oía voces suaves provenientes de la sala, las gemelas hablando en susurros. No distinguía las palabras, pero reconocía el tono, la planificación, la preocupación, el sonido de gente que no sabía que vendría después. Conocía ese sonido. Lo había hecho él mismo muchas veces, despierto, calculando facturas con sus sueldos, preguntándose qué crisis abordar primero. El coche que necesitaba reparaciones, la factura de la calefacción, los zapatos de Rosie que le quedaban pequeños, la constante matemática de la pobreza,
donde cada decisión era una negociación con el desastre. Nevó toda la noche. Por la mañana, el mundo había desaparecido tras una negrura. Calvin se despertó y descubrió que no había electricidad, que la casa ya estaba enfriando. Se levantó en silencio, sin despertar a Rousi, y revisó el termostato. Muerto. La ventisca había cortado la línea en alguna parte. En la sala, Iris y Bai Elit ya estaban despiertas, acurrucadas bajo las mantas en el sofá. Levantaron la vista cuando entró. 2 pares de ojos idénticos seguían sus movimientos. Se fue la luz, dijo innecesariamente. Probablemente tardarán un par de días en arreglarlo. ¿Qué hacemos?, preguntó Bai Elit. Calvin se acercó a la chimenea y empezó a encender un fuego con la leña que guardaba junto a ella. Nos mantenemos calientes. Esperamos. Eso es todo lo que podemos hacer. Les enseñó a alimentar el fuego, a prepararlo para que ardiera lentamente. Trasladaron los colchones de los dormitorios a la sala, creando un nido alrededor de la chimenea. Rousi se despertó y encontró un lugar para acampar en su propia casa y declaró que había sido el mejor día de su vida. Cocinaron sopa en el fuego, hirvieron agua para el té, jugaron a las cartas a la luz del fuego cuando oscurecía. Fue Iris quien sugirió el juego. Deberíamos contar historias, dijo. Historias de fantasmas. Nada de fantasmas, dijo Bai Elit rápidamente. Demasiado rápido. Entonces no historias de fantasmas, corrigió Iris. Solo historias sobre nosotros. Así que nos conocemos. Rousi empezó, contando un cuento inconexo sobre su clase de 2º grado y el hámster que se escapó y vivió entre las paredes durante una semana. Calvin observó a los gemelos escuchar. Escuchar de verdad, prestándole a Rousi la atención que los niños rara vez recibían. Cuando Rousi terminó, sin aliento y triunfante, Iris aplaudió. Tu turno, papá, dijo Rousi. Calvin les contó sobre la primera vez que le hizo panqueques a Rousi, cómo confundió la sal con el azúcar y cómo comieron panqueques horribles juntos, riendo hasta llorar. No les contó sobre la orden de desalojo que había llegado esa misma mañana, ni cómo esa risa los había sentido como si se ahogaran. Entonces fue el turno de los gemelos. Iris y Bai Elit se miraron un largo rato, mientras tomaban una decisión en ese espacio sin palabras entre ellas. Teníamos un padre. Iris empezó lentamente. Murió hace 8 meses. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndola parecer mayor, más triste. Él era. Él construyó cosas, empresas, imperios. Él construyó todo excepto el tiempo con nosotros. Bai Elit tomó el control, la historia pasando entre ellos como un relevo. Nuestra madre murió cuando teníamos 10 años. Después de eso, eran niñeras, internados y veranos en campamentos. Papá siempre estaba trabajando, siempre construyendo. Lo entendíamos o nos decíamos que sí. Luego se volvió a casar. Iris continuó. Una mujer llamada Patricia. Teníamos 19 años. Ella 32. Puedes imaginarte cómo fue. Rousi no podía imaginarlo, pero Kelvin sí. No dijo nada. Simplemente echó más leña al fuego. Papá murió de un infarto, dijo Bai Elit en voz baja. En su escritorio, trabajando, siempre trabajando. Y de repente todo giraba en torno al testamento, el patrimonio, la herencia. Patricia quería el control de todo. Dijo que éramos demasiado jóvenes, demasiado irresponsables. Ese padre habría querido que ella administrara su legado. Contrató abogados, dijo Iris. Buenos. Impugnó el testamento. Declaró ante el tribunal que éramos inestables, que necesitábamos una curatela, que no se nos podía confiar nuestras propias vidas. El fuego estalló, lanzando chispas por la chimenea. Nadie habló por un momento. Así que nos fuimos. Bai Elit terminó. Hace 3 días. No llevamos nada más que lo que pudimos cargar. Nos subimos a un coche y condujimos. Sin destino, solo conduciendo. Entonces llegó la tormenta.
Vimos tu luz. Rousi lo procesó con su lógica infantil. Qué triste, dijo finalmente. Lo de tu papá y lo de la señora mala. Pero ahora estás aquí. Eso es bueno, ¿verdad? Iris sonrió. Algo roto. Sí, cariño. Ahora estamos aquí. Los días se confundieron después de eso, medidos no en horas, sino al lento ritmo de la supervivencia. Alimentando el fuego, derritiendo nieve para agua, racionando la comida de la despensa. Jugaron a las cartas, contaron más historias y aprendieron los patrones del otro. Calvin descubrió que Iris cantaba cuando estaba nerviosa, tarareando melodías en voz baja, que Bayelit lo observaba todo, siempre calculando, siempre planeando una salida. Que ambos se sobresaltaban con ruidos repentinos como si esperaran que alguien entrara por la puerta en cualquier momento. Y los gemelos aprendieron sobre Calvin y Rousi. Vieron cómo Calvin reducía sus porciones para que Rousi pudiera comer más. Cómo la vigilaba cada pocas horas, incluso cuando dormía, como si necesitara confirmar que seguía allí. Cómo había usado el mismo par de botas durante 5 inviernos. El alma se aferraba con cinta adhesiva porque las botas nuevas eran caras y Rousi necesitaba ropa de invierno. Al cuarto día, Iris le preguntó si podía ayudar con el desayuno. Calvin le enseñó a hacer avena al fuego, a removerla para que no se quemara. Descubrió que era una cocinera terrible. Quemó la primera tanda por completo, llenando la casa de humo. Pero se rió de su fracaso. Una risa de verdad esta vez, no el sonido de vidrio roto de antes. Y lo intentó de nuevo. Bayelit era mejor en la cocina, moviéndose con eficiencia y propósito. Pero era un desastre entreteniendo a Rousi, torpe con la alegría espontánea de los niños. Así que se dividieron las tareas con naturalidad. Iris jugaba con Rousi, inventando historias elaboradas con sus muñecas, representando dramas con la clase de compromiso que hacía a Rousi reír a carcajadas. Bayelit ayudaba a Calvin con las cosas prácticas, racionar provisiones, planificar las comidas, mantener el fuego encendido durante la noche. Al sexto día, Bayelit le preguntó por su trabajo. Hago reparaciones, dijo Calvin, preparando el fuego para la noche. Electrodomésticos, sobre todo lavadoras, secadoras, refrigeradores, lo que la gente necesite arreglar. Trabajas por cuenta propia, dijo sin amargura. Más bien como un desempleado con una caja de herramientas. La fábrica cerró hace 3 años. Esto es lo que pude entender. Es suficiente para sobrevivir, en general. Bayelit se quedó callada un momento. Y la madre de Ross se fue. Decidió que la maternidad no era para ella. No puedo culparla. Esto. Señaló la pequeña casa, los muebles desgastados, la vida que habían improvisado. Esto no era lo que ella había firmado. Pero te quedaste. Soy su padre. Eso es lo que hacen los padres. Se quedan. Él no vio cómo el rostro de Bayelit se arrugó ante esas palabras. La forma en que se dio la vuelta, apretándose la palma de la mano contra los ojos. Pero Iris sí lo vio. Se acercó y se sentó junto a su hermana. No dijo nada, solo juntó sus hombros. Otra conversación silenciosa, otro dolor compartido. Para el 10º día, volvió la luz. El repentino zumbido de la electricidad se sintió discordante, intrusivo. Se habían acostumbrado a la luz del fuego, al silencio, a la pequeña burbuja de calor que habían creado contra el frío. El regreso de la vida moderna se sintió como una invasión. Las gemelas no mencionaron irse. Calvin tampoco. Fue Rousi quien finalmente preguntó el día 13, cuando dejó de nevar, pero los caminos seguían impasibles. ¿Te vas a quedar para siempre?, le preguntó a Iris mientras coloreaban juntas en el suelo. Iris dejó su crayón. ¿Quieres que nos quedemos? Sí, dijo Rousi con la absoluta certeza de la infancia. Eres como las hermanas que siempre quise. Y hace sonreír a papá. Diferente. ¿Cómo? Como si no estuviera tan cansado. Iris miró al otro lado de la habitación.
donde Calvin y Bayelit intentaban arreglar la rejilla de la calefacción. Se reían de algo. Sus cabezas, juntas, su aliento visible en el aire aún frío. Vio lo que Rousi vio. La forma en que los hombros de Calvin se habían relajado durante las últimas 2 semanas. La forma en que las líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado. La forma en que esta casa, que había sido un refugio, se había convertido en algo más cálido. No podemos quedarnos para siempre, dijo Iris con dulzura. Tenemos cosas que atender. Cosas de adultos que son complicadas. Pero volverás. No lo sé. Rousi volvió a colorear, pero sus trazos eran más duros ahora, presionando el crayón contra el papel con más fuerza. Todo el mundo dice eso, dijo en voz baja. Pero no lo sé. Significa que no. Siempre significa que no. Esa noche, después de que Rousi se durmiera, los 3 adultos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La casa volvía a estar cálida, pero seguían gravitando hacia la cocina, la habitación más pequeña, la más acogedora. Las carreteras estarán despejadas mañana, dijo Calvin. La radio decía que las quitanieves estaban haciendo las últimas pasadas esta noche. Iris y Bayelit asintieron. Ninguna habló. ¿A dónde irás?, preguntó Calvin. No lo sabemos, admitió Bayelit. Lo hemos estado pensando. Patricia ya nos habrá encontrado desaparecidos. Habrá contratado a gente para que busquen. Investigadores privados, tal vez incluso a la policía si contaba bien la historia. ¿Hiciste algo ilegal? No, dijo Iris. Pero Patricia es buena haciendo que las cosas parezcan diferentes de lo que son. Podría alegar que robamos de la finca o que somos un peligro para nosotros mismos. Ya lo ha hecho antes. Nos hizo parecer inestables ante los tribunales. Calvin se reclinó en su silla. ¿Qué quieres? ¿Qué hacer? La pregunta pareció sobresaltarlos. Se miraron. Esa comunicación entre gemelos ocurría en silencio. Nadie nos ha preguntado eso, dijo Bayelit finalmente. Todos nos dicen lo que debemos hacer, lo que papá hubiera querido, lo que los abogados creen que es mejor, lo que Patricia exige. Pero nadie pregunta qué queremos. Así que pregunto yo. Iris habló primero. Quiero no tener miedo. Quiero despertar sin preguntarme si hoy es el día en que Patricia encuentre un juez que la crea. Quiero. Se detuvo, tragó saliva con dificultad. Quiero saber qué se siente al ser parte de algo real como esto. Como tú y Rousi. Como una familia que se eligió mutuamente en lugar de estar unida solo por la sangre y los abogados. Es el turno de Bayelit. Quiero dejar de correr. Quiero pararme en algún lugar y decir, esto es mío. Aquí es donde estoy. Ven a buscarme. Quiero tomar todo lo que papá construyó y darle un significado, no solo dinero. Algo que importe. Pero no puedo hacerlo si me escondo. Calvin asintió lentamente. Entonces tienes que volver. No, dijo Iris de inmediato. Volver significa dejar que Patricia gane. Significa admitir que no podemos lograrlo solos. Volver significa elegir luchar en lugar de huir. Calvin dijo, hay una diferencia. Pasé años huyendo. Diferentes apartamentos, diferentes trabajos, siempre un paso por delante de lo que nos perseguía. No fue hasta que dejé de huir que las cosas mejoraron. No más fáciles, sino mejores. ¿Y si perdemos?, preguntó Bayelit. ¿Y si los tribunales le dan todo? ¿Y si volvemos y nos destruye? Entonces pierdes sabiendo que lo intentaste, dijo Calvin simplemente. Pero esconderse aquí, esconderse en cualquier lugar, eso es perder incluso antes de empezar. Y Rousi tiene razón. Están cansados, los dos. Se nota en todo lo que hacen. Están tan cansados de huir. El silencio se prolongó. El refrigerador zumbaba. La casa crujió con el hundimiento de las tablas viejas. ¿Lo harías? Empezó Ira, luego se detuvo, volvió a empezar. Si volvemos y luchamos contra esto, ¿podrían escribirnos Rousi y tú? ¿Habría algún lugar al que volver si lo necesitamos?
Calvin la miró a los ojos, luego a Bayelit. Esta puerta siempre se abrirá para ustedes, dijo. Ambos de ti al instante. Las palabras quedaron fijas en su mente, un eco de su pregunta conmocionada de aquella primera noche. Pero transformadas ahora. No confusión, sino invitación. No reticencia, sino bienvenida. Iris lloraba. Esta vez no intentó ocultarlo. Bayelit le tomó la mano y se sentaron allí, con los dedos entrelazados, llorando juntas en la pequeña cocina de una casa que no era suya, pero que se había sentido como en casa. A la mañana siguiente, empacaron las pocas cosas que habían traído. Calvin preparó el desayuno, uno de verdad, usando los últimos huevos buenos, haciendo panqueques con azúcar de verdad esta vez. Rousy comió en silencio, observando a los gemelos mientras preparaban sus cosas con la somnolencia de una niña que presencia algo importante. Les dibujé algo, anunció Rousy cuando terminaron de comer. Corrió a su habitación y regresó con un papel. 4 figuras de palitos estaban frente a una casa, una alta, una pequeña, 2 medianas, todas tomadas de la mano. Estas somos nosotras, dijo. ¿Así que recuerdas que Iris tomó el dibujo? Como si fuera de oro. Lo guardaremos para siempre, prometió. Afuera, el mundo era blanco y brillante, y quebradizo por el frío. La tormenta había pasado, dejando atrás un paisaje transformado, hermoso, pero crudo. El tipo de belleza que podría matarte si no tenías cuidado. Llegó un taxi. Habían llamado uno del pueblo la noche anterior. Calvin los observó. Cargar su única maleta compartida. Estas 2 mujeres que habían entrado en su vida, cargando. Nada más que miedo y abrigos de diseño. En el coche, Iris se volvió. Gracias, dijo, por dejarnos quedarnos. Por preguntar qué queríamos, por su voz quebrada, por mostrarnos cómo es la familia cuando es real. Vuelve, dijo Rousy, feroz y segura. Prométeme que volverás. Bayelit se arrodilló en la nieve, a la altura de los ojos de la niña. Lo intentaremos, dijo. Eso es todo lo que podemos prometer. Pero lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. El taxi arrancó lentamente, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve. Calvin y Rousy se quedaron en el porche, saludando con la mano hasta que el coche desapareció tras la curva. Entonces volvieron a estar solos, la casa, sintiéndose de repente más grande y vacía que antes. ¿Volverán?, dijo Rousy. Con absoluta certeza. Tal vez, dijo Calvin, porque había aprendido a no prometer cosas que no podía controlar. No, insistió Rousy. Lo harán. Lo sé porque nos encontraron una vez, y las personas que se encuentran siempre se reencuentran. Así funciona. Calvin quería decirle que el mundo no funcionaba así, que la gente se distanciaba, que las buenas intenciones no siempre sobrevivían a la realidad, que a veces las personas que te importaban se iban de tu vida y nunca volvían. No importaba cuánto las necesitaras, las desearas o las amaras. Pero no dijo nada de eso porque Rousy tenía 7 años y aún creía en la bondad esencial del universo. Y porque quería que siguiera creyéndolo el mayor tiempo posible. Y porque, siendo honesto consigo mismo, una pequeña parte de él, la parte que había dejado entrar a 2 desconocidos en su casa durante una ventisca, también lo creía. Entraron. La casa se sentía diferente ahora. No peor, exactamente. Simplemente diferente. Como si los gemelos hubieran reorganizado algo invisible al irse. El sofá donde habían dormido aún conservaba la huella de sus cuerpos. La cocina aún olía ligeramente al perfume que usaba una de ellas. Sus regalos persistían como humo. Calvin limpió después del desayuno mientras Rousy volvía a colorear. La vida normal se reanudaba, pero se encontró moviéndose más despacio, atento a sonidos que no existían. El suave zumbido del canto nervioso de Iris. La silenciosa eficiencia de los movimientos de Bayelit.
el particular silencio que emanaba de tener a otras personas cerca. Esa noche, después de que Rousi se durmiera, Calvin se sentó solo en la cocina, pensando en las gemelas allá afuera, conduciendo de regreso hacia lo que sea que las aguardara, abogados y madrastras, y la compleja maquinaria de la riqueza. Pensó en sus caras cuando hablaban de su padre, la mezcla de amor, pérdida y arrepentimiento que emanaba de desear a alguien demasiado ocupado siendo importante como para estar presente. Miró a su alrededor, su pequeña cocina, su pequeña casa, su pequeña vida. Todo lo que tenía era pequeño. Sus sueldos, sus ambiciones, su mundo. Pero era suyo. Y lo más importante, era de Rosie. Y en esa pequeñez, había algo que los gemelos habían reconocido, algo que todo el dinero de la herencia de su padre no podía comprar. Regalos. El simple hecho de estar allí. Pasaron 3 semanas. El invierno aflojó su agarre, aunque la nieve aún se aferraba a las sombras. Calvin volvió al trabajo, arreglando lavadoras y refrigeradores, sus manos recordando su propósito. Rousi volvió a la escuela, aunque revisaba el correo todos los días, buscando cartas que no habían llegado. «Están ocupados», le dijo Calvin, librando su batalla. «Tenemos que confiar en que están bien». «Lo sé», dijo Rousi, pero aún así revisó el correo. Entonces, un martes por la noche de marzo, llamaron a la puerta. Calvin abrió esperando a un vecino o un cliente. En cambio, Iris y Bayelit estaban en su porche, pero diferentes ahora. Llevaban trajes caros, peinadas y maquilladas a la perfección. Parecían lo que eran, jóvenes adineradas que pertenecían a un mundo diferente al suyo. Por un momento, Calvin pensó que habían venido a despedirse como es debido, a poner fin formal al extraño interludio de la ventisca. Entonces vio sus rostros, cómo sonreían, cómo lloraban, cómo se paraban. No como gente de paso, sino como gente que llega a casa. «Ganamos», dijo Iris. «El tribunal falló a nuestro favor. Patricia no se queda con nada. Todo lo que padre construyó es nuestro ahora. Todo. Podemos hacer lo que queramos», añadió Bayelit. «Ir a donde queramos. Ser quien queramos. Tenemos más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas». Calvin no sabía qué decir. «Felicitaciones», parecía incorrecto. Esto no era una celebración. Esto era alivio. Esto era supervivencia. «Así que tomamos una decisión», continuó Iris. «Sobre qué queremos hacer con ella, sobre dónde queremos estar». Rousi apareció junto a Calvin, mirando a los gemelos con los ojos muy abiertos. «Volvisteis», susurró. «Volvimos», confirmó Bayelit. Miró a Calvin. «Compramos la casa 3 casas más abajo, la que lleva vacía 6 meses. La estamos reformando. Nada del otro mundo, solo la estamos haciendo habitable. Nos quedaremos si te parece bien. Si no te importa tenernos como vecinos». Calvin lo ha procesado. Gemelos viviendo a 3 casas de distancia. La extraña y pequeña familia que habían formado durante la ventisca reconstituyó una vida normal. Él pensó en todas las razones para decir que no. La incomodidad, las preguntas de los vecinos, la rareza fundamental de todo aquello. «No intentamos entrometernos», dijo Iris rápidamente, interpretando su silencio. «Simplemente nos dimos cuenta durante el juicio, mientras luchábamos, de que no luchábamos por dinero. Luchábamos por el derecho a elegir nuestra propia familia, nuestra propia vida, y esto se sentía como en casa. Te sentías como en casa y pensábamos que tal vez hubiera espacio». Rousi agarró la mano de Calvin, apretándola con fuerza. Su rostro reflejaba una intensa esperanza, una certeza, toda la convicción que él había perdido en algún momento del camino. «Nos preguntábamos», dijo Bayelit, «si a ti y a Rousi les gustaría venir a cenar mañana por la noche a nuestra casa. Nada especial, solo cenar, solo nosotros». Calvin miró a estas 2 mujeres que habían entrado en su vida durante una ventisca, que habían escondido su riqueza, sus nombres y su miedo tras abrigos caros y mentiras cautelosas,
que habían aprendido a cocinar avena en mal estado, a jugar con un niño de 7 años y a sentarse junto al fuego cuando se fue la luz. Que habían visto su pequeña vida y la habían llamado rica. Las dos, se oyó decir al instante. Iris rió. Ese sonido era como un cristal que se rompe, pero diferente ahora. Cristal que sana. Tal vez el cristal que se completa. Las dos a la vez, siempre. Entonces sí, dijo Calvin, nos encantaría. Rousy emitió un sonido, mitad risa, mitad sollozo, y se abalanzó sobre las gemelas. La sorprendieron tropezando hacia atrás, y de repente, las tres lloraban y reían, abrazándose como náufragos que hubieran encontrado tierra. Calvin observaba desde la puerta. Esta extraña y nueva constelación de personas que se habían elegido mutuamente. No era la familia que había imaginado. No era pulcro, ni tradicional, ni fácil de explicar. Pero era real. Estaba ahí. Era suficiente. La nieve se derretía, dejando al descubierto la hierba que había debajo. Se acercaba la primavera. Y con ella, la comprensión de que la familia no siempre era la gente con la que nacías. A veces, la familia eran dos desconocidos en una ventisca. A veces, era un padre soltero y su hija. A veces, era la decisión de quedarse cuando tenías todas las razones para irte. A veces, era abrir la puerta y decir que sí. Entrar los dos a la vez antes de congelarte. A veces, la familia era saber que irse significaba volver, que correr significaba que finalmente dejarías de correr, que estar perdido significaba que alguien te ayudaría a encontrar el camino a casa. Y hogar, pensó Calvin, viendo a Rousy reír con los gemelos en su pequeño porche, en esta pequeña casa, en esta pequeña vida. El hogar no era un lugar. El hogar eran las personas que mantenían la puerta abierta, que hacían sitio en la mesa, que decían que sí cuando podían haber dicho que no. El hogar estaba aquí, pequeño pero cálido, agrietado pero firme, suficiente para 4 si se apretujaban, si se elegían el uno al otro, si estaban dispuestos a intentarlo. Los gemelos se fueron esa noche con promesas de un mañana. Calvin acostó a Rousy, escuchó su animada charla sobre tener hermanas, sobre cenas familiares, sobre todo lo que podría venir después. Cuando por fin se durmió, volvió a sentarse solo en la cocina. Pero la soledad se sentía diferente ahora. No opresiva, solo silenciosa. El tipo de silencio que llega antes de que la gente llegue, no después de que se vaya. Pensó en los gemelos, 3 casas más allá, en su casa recién comprada. Pensó en todas las decisiones que habían tomado para llegar a ese momento, luchar en lugar de huir, regresar en lugar de desaparecer, elegir esta pequeña calle en este pequeño pueblo en lugar de las mansiones y los áticos que su herencia podía comprar. No era lógico. Carecía de sentido práctico. Pero el sentido, Calvin estaba aprendiendo, no tenía nada que ver con lo que hacía que una vida valiera la pena. Después de eso, la primavera llegó con fuerza. La nieve desapareció por completo, revelando un mundo limpio y limpio. Los gemelos se mudaron a su casa con muebles mínimos y máxima presencia. Fieles a su palabra, organizaron la cena esa primera semana. Luego, la semana siguiente, Calvin cocinó para ellos. Se convirtió en una rutina. Este ir y venir entre casas. Esta familia elegida descubriendo sus ritmos. No eran perfectos. Iris todavía quemaba cosas en la cocina. Bayelit todavía se sobresaltaba con ruidos inesperados. Calvin todavía cortaba sus porciones demasiado pequeñas, incapaz de deshacerse del hábito de la escasez. Rousy todavía revisaba el correo algunos días, como si esperara que llegara algo que deshiciera este frágil nuevo arreglo. Pero ellos estaban allí, presentes, apareciendo, quedándose. Y en un mundo que les había enseñado a todos que la gente se va, que el amor es condicional, que la familia es una jaula o un arma o algo de lo que huir, quedarse fue revolucionario. Una noche de finales de abril, todos se sentaron alrededor de la pequeña mesa de Calvin, con la comida servida entre ellos.
Rousy hablaba de su día en la escuela, con las palabras atropelladas y su entusiasmo por compartirlo todo. Iris escuchaba con la misma atención que una ilusión que hacía brillar a Rousy. Violet ayudaba a Calvin a recoger los platos, recorriendo su cocina con la familiaridad de alguien que pertenecía allí. Y Calvin pensó, esto es todo. Esto es lo que todos habían estado buscando durante esa ventisca. No un refugio de la tormenta, sino este momento cotidiano, esta calidez reunida, esta unión elegida, esta prueba de que las cosas rotas podían encontrarse, y al encontrarse, volverse un poco menos rotas. La mesa estaba llena, la casa era pequeña, el futuro era incierto. Pero estaban allí, los cuatro, juntos a la vez. Y por ahora, en este momento, con la primavera presionando contra las ventanas y la cena en la mesa, y el sonido de la risa de Rosie llenando la pequeña cocina, por ahora era suficiente. Era más que suficiente. Lo era todo.